Señores, lo anunciábamos hace unos minutos nada más, ¿verdad? Hace un rato, cuando iniciábamos nuestro programa, el libro Las caras del mal, escrito por Raúl Ronzoni. La presentación de Ronzoni es prácticamente obvia, ¿no? Se trata de un periodista de trayectoria ya reconocida, un hombre que ha especializado además su trabajo en los últimos años, sobre todo en el semanario Búsqueda, pero que ha pasado, digamos, por distintas publicaciones, desde el diario Época, aquel que marcó un momento y que está recogido en la historia por varias razones, hasta otros medios como el semanario Hechos, el de Selmar Michelini, ahora Sur, El Debate, El Día, hasta aterrizar concretamente en el semanario Búsqueda. Además fue corresponsal de la agencia de noticias Interpress Service, de los diarios Clarín de Buenos Aires, Folia de São Paulo, de la revista Mercosur, estuvo en la producción de diversos programas de televisión en distintos canales de nuestro país. Ha llegado realmente a ser un escritor, además, a través de sus trabajos periodísticos, mencionado por figuras como Andrés Oppenheimer, como Jaime Jaffe, como John Dinges, y ha publicado varios libros. Y este último libro, que está conectado con el mal, una de esas cosas que asoman como tema permanente en la vida de los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Buen día a ti, a los oyentes, y realmente es un placer estar aquí contigo porque cada vez es más difícil. Yo que vivo la mayor parte del año fuera del país, sí. Cuando vuelvo cada vez es más difícil encontrar gente de mi generación. Quedan algunos todavía, pero vamos, peleando en el espacio, ¿no? Sí, peleando el espacio, pero además todavía con el fuego sagrado, ¿no? Sí. Que es lo que permite que sigas adelante. Hoy, por ejemplo, se estaba hablando a una crítica con respecto a... Tuvimos una conversación a propósito de la gente que y de la edad jubilatoria en nuestro país que podría modificarse. Y yo aseguraba que mucha gente que llega a una etapa de retiro no desea ese retiro. Sin ninguna duda. Y está en perfectas condiciones de seguir adelante. Y les cuesta mucho después encontrar un lugar, un sitio en el cual encontrarse cómodo, porque el trabajo significa un marco, ¿verdad?, en nuestra actividad diaria. Claro. Un horario que nos determina, una tarea que desempeñamos, es decir, un rol que de alguna forma es el que nos toca o el que hemos elegido en la vida de la sociedad. Vamos a dejar de lado los medios de comunicación, sobre todo los visuales, donde hay una generación nueva que cree que 4 arrugas y menos pelo hacen que seas descartable, sí, y que miren al lado de la cuneta. Sí. Pero te voy a poner un ejemplo en el Estado. Sí. Los jueces se retiran, como la mayoría como todos los funcionarios del Estado, a los 70 años. Llegar a la cúpula de la Administración de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, supone una larguísima carrera con un acopio de conocimientos a lo largo de esa carrera que se vuelcan cuando tenés que juzgar en la cúpula. A los 70 años hay gente que se retira con 65, porque también vencen a los 10 años de ocupar el cargo, 65, 67, 62, 68, y el país va perdiendo cerebros jurídicos como consecuencia de esa obligación. Claro. Yo creo que la carrera debe dejarlo a uno, el trabajo debe dejarlo a uno. Es más difícil que... Bueno, todos tenemos derecho además a tomar nuestras propias decisiones, claro. De repente hay quienes pueden sentirse agobiados, saturados por una vida de trabajo, y hay quienes no, hay quienes quieren seguir de alguna manera estableciendo que son vigentes, que encuentran en el trabajo el placer, y además las dificultades que genera en nuestro país el hecho de retirarte, claro, que ya entre otras cosas, por ejemplo, económicamente, exactamente. Válgame Dios, sí. Exactamente. Bueno, las caras del mal. Las caras del mal. Pues te estaba escuchando antes de empezar el programa sí, en la antesala, toda esa reflexión sobre el paro de los jugadores de fútbol como consecuencia de la desgraciada muerte de este muy joven, de este chico.
y pensaba... De la señora, de Guillermo de los Santos, sí. ¿En qué se está convirtiendo el fútbol en el Uruguay? ¿Es el eje de todos los debates? Sí, parece todos los días ser. Los viejos, los que están más cerca de la lápida que de la pila bautismal, Ajá. leemos, no sé si es tu caso, los avisos fúnebres a medida que pasa el tiempo, cada vez con más. Todos los días mueren 40, 50, 60, 100 personas. El país no se para, el Estado no se para, las empresas no se paran. Cuando murió mi padre en 1984, yo tenía pautada una entrevista que la venía persiguiendo hacía 6 meses. La había lo conseguido. Y fui a trabajar a hacer esa entrevista. Me retiré del velorio, fui a hacer esa entrevista y volví al velorio. Sí. Las obligaciones profesionales hay que cumplirlas. Por más dolor que nos cause. Aquello, tú que sos un hombre del mundo del espectáculo, seguidor, la función debe seguir. Sí, la función debe continuar. Yo quiero decir que, por supuesto, siento mucho apego, además, siento frente a estas circunstancias realmente una sensación de acompañamiento, de querer acompañar, ¿verdad? Sí, pero hay una vida por delante, hay una hija de 1 año y medio. Él va a tener que no va a poder hacer nadie la tarea que él hace, que él tiene que hacer, que es recuperarse a sí mismo. Lo que pueden hacer los demás sí es ayudarlo y contribuirlo, pero un partido de fútbol son 90 minutos. No me vas a decir que los jugadores van a estar todo el día junto a un jugador haciéndole llegar su dolor. Por el contrario, el chico tiene que hacer su duelo, imagino, y además de eso, despegarse del dolor. Una de las cosas muy importantes, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado también, he tenido tragedias en mi casa, han desaparecido figuras que son absolutamente insustituibles para mí, pero una de las cosas que nunca quise provocar es esa sensación de lástima, ¿no? Sensación de que has perdido todo en la vida. No, queda mucho, y hay mucho que puede hacer el plantel seguramente y los compañeros por él, y va a estar bien que lo hagan, pero me parece que esta no es la mejor solución. Vamos a ver qué pasa. Pero en fin, veremos, sí. Las caras del mal, empecé a leerlo, me interesó muchísimo. Hay casos sonadísimos y recientes. Hay otros que no son recientes, que son lejanos y que tienen por ejemplo, el crimen de la ternera, ¿no? Con un enfoque diferente. Se ha escrito mucho sobre exactamente, eso quería decir. Cómo a partir de un episodio que ha sido muy trajinado a lo largo del tiempo, sin embargo puede observarse digamos una imagen nueva, una visión nueva de algo que durante tantas décadas ha ocupado. Se llama suerte, por haberme encontrado con alguien que me pidió que lo acompañara a hacer una especie de duelo de la muerte de su hijo que murió en Río Branco por una sobredosis de droga, y me cuenta su historia, y de la historia que me cuenta, que es una historia dramática, eso fue en 2006, deduce que puede ser hijo de un Sarabia. Ajá. Entonces, con ese punto de partida y con la colaboración de Juan Andrés Ramírez y de su esposa Silvia Sarabia, que me invitaron les planteé, me invitaron a ir a La Ternera a conocer el lugar, descubrí cosas que ni él sabía. Por ejemplo, en la biblioteca de La Ternera, en una biblioteca vieja, igual que ni Juan Andrés yo creo que había revisado, encontré un documento de la época, de 1929, que está reproducido en el libro, en el que se reproducen las declaraciones de esos días de los protagonistas, desde Sarabia hasta los homicidas, desde el juez hasta el policía que fue de Montevideo. Un tesoro para ti. Precioso porque fue diferente, una cosa que le agregó la sal y la pimienta que requieren todas las historias, ¿no? Vamos a recordar cuál fue el crimen de la ternera, porque puede haber gente. Esto pasó ya hace 1929. Ahí está, un siglo prácticamente. Unos meses antes y después, no recuerdo si es antes o después de la muerte de Dionisio Díaz en el mismo departamento a escasos kilómetros de La Ternera. Sí, 2 casos absolutamente muy fuertes, ¿verdad? Sí, que se han dado a través de la historia, que se han contado. Por ejemplo, el papá de Ángel María Luna, nuestro ex compañero, era el maestro de Dionisio Díaz, ¿no? Sí. Y esa historia la hemos conocido bastante bien. Pero vamos a ubicar lo que fue ¿por qué tan famoso el caso? 1929, José Sarabia, líder colorado
Era de los Sarabia Colorado. De los Sarabia Colorado, separado del hermano de Aparicio, sí, para ser más claro. Como Nepomuceno, ¿no? Claro, como Nepomuceno. Se abre del vallismo y se convierte en un Colorado independiente por el fuerte poderío que tenía en el lugar. En determinado momento su esposa, que ya estaba distanciada y vivía más tiempo en Montevideo, en Montecaseros y Larrañaga, en una casona que tenían, vuelve a la estancia sorpresivamente y lo encuentra con su amante, que todo el mundo sabía que tenía. Consulta a un especialista del pueblo y decide divorciarse. Cuando Sarabia consulta a sus abogados, le dicen que no tiene nada que hacer, que va a perder la mitad de la fortuna, porque en 1913 Valle, el gobierno colorado, había aprobado el matrimonio por sola voluntad de la mujer. O sea, que aunque él se pusiera, la mujer se iba a divorciar igual y se le iba a quedar con la mitad de la ternera y la mitad de todo lo que tenía. Se vuelve loco, desesperado, porque era un hombre codicioso, ambicioso, aparte de tener esa amante que tenía desde hace años, que según dicen era una mujer de armas tomar. Contrata a 2 sicarios, 2 peones, y decide que la mejor forma de eliminar el problema de la sucesión es matar a la mujer. Y la manda a matar. Para eso organiza una retirada de la estancia en esa madrugada para no despertar sospechas. Pide que la maten con una bufanda para no dejar huellas. Y a partir de ahí se desarrolla una investigación, va un policía de Montevideo, y esa investigación deriva en el procesamiento de Sarabia por parte del juez de 33 y termina trasladado a Montevideo. En ese momento gobernaba Terra. Sí. La primera dictadura de este país, aunque algunos digan la dictadura buena, dictadura al fin. Sí. Y el abogado de Sarabia era Raúl Yude, padre de quien años más tarde fue diputado de la Unión Colorada y Vallista. Por el Canelones. Raúl Yude. Sí, exactamente. Raúl Yude era amigo de Terra, hombre de Terra, terrista, y un hombre muy habilidoso, muy inteligente, muy locuaz. Tú lees los escritos bueno, que ya era que no había medios de comunicación que te distrajeran y tenías que dedicarte a la lectura. Claro. Lees los escritos de Yude y te deslumbran las citas que hace de la literatura universal. Y Yude, que en esa época, porque Sarabia sigue preso hasta el 37, sí, mientras se desarrolla el juicio. En ese momento, en el 30, se juega el Mundial de Fútbol. Yude era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, recibe la primera Copa Jules Rimet al ganar Uruguay el Campeonato Mundial, y tenía un peso social enorme. Del otro lado tenía a quién, a Piñeiro Chain, un fiscal joven de 29 años, recién designado, muy talentoso, está considerado uno de los cerebros jurídicos del derecho penal en este país, y se enfrentan en un juicio que termina, pese a todas las pruebas abrumadoras contra Sarabia, en la absolución de Sarabia por parte del jurado, integrado como todos los jurados por gente del pueblo. De inmediato, ante la abrumadora demostración de eventual venalidad de ese jurado, decían que se había comido el jurado y Yude media ternera y estaban empachados, un legislador del Partido Nacional presenta un proyecto para derogar el jurado en Uruguay. Y todos se vota la derogación del jurado, y eso marcó el fin del jurado. La acción de Sarabia marcó, por eso el título dice el asesino de Jacinta, que era la mujer, y del jurado. Mató las dos cosas Sarabia. Un hecho que ha quedado, digamos, un hecho cinematográfico. En otras partes, sin ninguna duda. Truman Capote hubiera hecho seguro, claro. Todos estos son hechos cinematográficos. Sí. Porque el asesinato del maestro Julio Castro, un asesinato brutal durante la dictadura, un asesinato que yo digo... ¿Hasta dónde llegas en eso? En el libro. Yo leí... ¿Al asesinato de Castro? Claro. Hasta hace 2 meses, cuando absuelven al policía que lo detuvo, el tribunal absuelve al policía que lo detuvo, que estaba procesado, Ricardo Zavala, y en cambio decide condenar a Gavazo como coautor del homicidio, porque Gavazo era el encargado o el responsable de la casona de Millán, la tristemente célebre casona de Millán, donde llevaban detenidos, donde lo llevaron a Julio Castro y donde lo asesinaron a Julio Castro, atado de pies y manos. 68 años, enfermo, un tipo que nunca había empuñado un arma, que lo único que hacía era predicar su ideología. Sí. Y terminan matándolo en forma vil. Una forma vil
no sé si menos vil o más vil que la de Pascasio Báez del otro lado. Claro, exactamente. El otro día yo hablaba con un ex tupa o un tupa reconvertido, me decía, ¿sabés lo que pasa? Dice, nosotros lo que hicimos con Pascasio Báez es peor que lo de Julio Castro, porque Pascasio Báez era un pobre infeliz peón que lo único que hizo se encontró con una tatucera y decidimos matarlo. Sí. Pero yo creo que son dos símbolos los dos asesinatos. Las cosas irónicas de la vida, ¿no? Me han señalado que en los campos donde fue asesinado Pascasio Báez, en las últimas 2 elecciones se han exhibido la bandera del Movimiento de Liberación Nacional. Interesante. Interesante. Qué casos, ¿no? Interesante. Qué casos extraordinarios, ¿no? Este país es muy particular en ese sentido. Sí. Es un país muy particular. Y hay otro caso que para mí es 2 que son muy interesantes, que son el del nazi Roberto Paladino, en 1987, que es el único caso de un nazi que sale a matar judíos, y el del juez Mario Fornivel, que nadie sabe quién es hoy seguramente. Seguramente ese nombre no dice nada, sí, es cierto. Mario Fornivel era juez en La Paloma en 1973. Ojo, mirá lo que te estoy diciendo, 73. Sí. Y en determinado momento van un médico amigo de él y le dice, mira, tengo el cadáver de mi sobrino que me lo acaban de mandar de Montevideo, había sido detenido y dicen que murió de un edema agudo de pulmón. Por los datos que yo tengo como médico, dudo de que hacía un edema agudo de pulmón. Mario Fornivel decide hacer una segunda autopsia, vuelvo a insistir, en 1976. Hace una segunda autopsia, previsor convoca a un grupo de notorias personalidades de la localidad, uno que por lo menos para mí el más conocido es Mario Anza, que fue durante mucho tiempo dirigente político de Rocha, y la autopsia demuestra que murió torturado, que este muchacho Hugo de los Santos muere torturado. Hacen una investigación y cuando llega al Ministerio de Justicia en 1978, el ministro de Justicia, Fernando Gallardo Bengoa, destituye a Mario Fornivel. Mario Fornivel tenía 5 hijos, era un católico ferviente, un católico devoto, un tipo que llevaba a la vida diaria lo que predicaba su religión. Y es muy interesante el relato que hace su esposa, Raquel Paisé. Estaban con sus 5 hijos prontos para tomar un chocolate y hacer un festejo en la casa cuando se recibe la llamada telefónica que lo habían destituido. Ajá. Y dice Raquel, Mario nos explicó a mí y a los niños lo que había ocurrido, nos dimos la mano alrededor de la mesa y nos tomamos el chocolate. Qué fantástico, ¿no? Las reacciones humanas. Mario fue el primer juez destituido por la dictadura. Ajá. Paradójicamente es el único que está vivo. Y lamentablemente está con Alzheimer internado en una clínica aquí en Montevideo. Y también paradójicamente en la clínica está en una calle que se llama Hugo de los Santos. Qué cruel el paso de la vida, ¿no? Hay una crónica que me dio mucha tristeza, que es la de Anabela Damasco, sí, ¿no? A mí también. Me dio mucha tristeza lo que ocurrió, pero también mucho desprecio. Uh-huh. Yo le tenía un gran respeto y una gran consideración personal y sentí como que me habían apuñalado. Claro. En aquel momento. Como sintieron muchos, que creo que lo dicen. Sí, lo decís claramente sí. A través de la crónica, recogiendo distintas opiniones. El caso de Anabela Damasco es un caso relativamente reciente. Sí, 2011. Ahí está, que ocurre con alguien que ya integraba la Suprema Corte de Justicia. El Ministerio, un Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, perdón, exactamente, sí. Pero que llegó a ser presidente. Fue presidente de 2 periodos del gremio de los jueces. Ahí está. Una mujer que además nos acompañó en muchas oportunidades en casos sonados, sin ninguna duda, verdad que era una mujer muy gentil. Sí. Se habló de muchas cosas que de alguna manera impulsaron a esta mujer, causas humanas, ¿no? Que impulsaron a esta mujer. Prueba. No hay nada, ¿no? En ningún lado, ni en su cercanía, ni en el expediente, ni en nada. Ella se niega a Sí, has cerrado. Pero hay cosas, hay pequeñas cosas. Vos fijate que demuestran esa maldad que lleva el título, ¿no? Son fechas arbitrarias porque no las recuerdo. Un día 25 de determinado mes, ella libra un oficio desde su juzgado
dándole la orden al Banco República que le entreguen a ella $15.000, que ella los iba a depositar en el juzgado. 2 días después, asume como ministra del Tribunal de Apelaciones en la Suprema Corte de Justicia, rodeada de mucha gente, y con mucho afecto y con mucho boato. Y 2 días después de jurar, va con aquella orden ya sin legitimar, porque ya no era jueza, retira el dinero del Banco República, firma y se la lleva. Algo pasó en esos 48 Sí, horas. claro. Digo, no es normal. Claro. Se había hablado de deudas de juego, después se descartó. Se había hablado de situaciones humanas en su familia, Sí, y también se descartó. Sí. Y bueno, si ella no lo dice, es imposible. Sí. Y hoy por hoy vive, digamos, una experiencia que está relacionada, vinculada a la de la prisión. Sí, pero lo dramático es el futuro, ¿no? Porque obviamente jueza fue destituida. Sí. Como abogada, que podría ser una abogada eficiente, ¿dónde va a trabajar? Porque es tan notoria que es muy difícil que pueda trabajar. Sí. ¿Qué va a hacer de su vida? Es prácticamente la muerte civil. Sí. Tal vez como abogada, ¿sabes? ¿No? Es muy difícil. El mundo del campo Podría trabajar judicial. como abogada en algún estudio jurídico donde le dieran a hacer trabajos Asesoría. de fondo sin firmar. Asesorías, claro. ¿Y vos contratarías a una persona que se apropió de dinero siendo jueza? Sí, si conociera la razón, el motivo, Bueno, sería diferente. no estoy justificando. No, te entiendo. Estoy tratando de explicarme una situación así. Mi familia estaba amenazada. Si yo no le entregaba determinada cantidad a alguien, Ahí está. Me hubieran matado. Ahí está. Pero no lo dijo, tuvo todas las oportunidades de decirlo. En Claro. el juzgado y luego en la investigación, en el sumario de que le hizo la corte. Sí. Yo creo porque no tenía explicación. Probablemente. Si no, Probablemente haya simplemente dejado, digamos, se haya dejado llevar por sus impulsos. sí. Vaya a saber qué fue lo que sucedió. Ella lo sabe y tal vez algún día lo diga. Quizá. Tal vez algún día lo diga. Sería necesario que lo Pero dijera. digo, no solo debería decirlo, debería demostrar que efectivamente ocurrió. Si no, lo que dice. claro. Si no, Claro. Raúl, hace años que te estás dedicando a esto y estás desempolvando casos que hemos leído en la crónica policial, que en alguna oportunidad lo has trabajado tú también en tu columna del semanario Búsqueda, pero ya entraste en la profundidad del libro, en esa posibilidad de trabajar más extensamente, más largamente. más literariamente. Ahí está, sí. Está bien dicho eso. Casos que de alguna forma conmovieron a la opinión pública en su momento. Uno revisa este libro y los libros anteriores tuyos y algunos que han aparecido por allí, algunos que de escaso valor pero otros interesantes, en donde se observa que el Uruguay no es un país donde no haya pasado nada. Válgame, pero claro que no. Lo que pasa es que en este país las únicas cosas que importan o que le importan a la mayoría de la gente son el fútbol y la política. Sí. Es un país hiperfutbolizado y hiperpartidizado. Sí. El resto, si yo estoy seguro que si hoy a todos los que están apoyando a este muchacho y a Nacional en que pare, les preguntás ¿cómo van a ser juzgados a partir del 2017 con el nuevo Código del Proceso Penal? ¿Qué significa el Código del Proceso Penal? ¿Qué significa que los fiscales tomen la sartén por el mango de las investigaciones y los jueces dejen de hacerlas, como ocurre en todas las películas y en todo el mundo? Nadie debe tener la menor idea. Raúl, ¿cómo trabajas? Tú pasás parte de tu vida, como decías, en España. Sí. Estás allí en un bellísimo lugar de España. Sí. Si es que España tiene algún lugar que no sea bellísimo, ¿no? Muy bueno, muy bueno, sí. España es un país divino. Es maravilloso, divino. Realmente. Es maravilloso todo, ¿no? Es maravilloso todo. Además, maravillosa la posibilidad de comunicarse espontáneamente ya a través del idioma. Claro. Porque por más que sepas francés y vayas a Francia, salvo aquel que tiene un francés extraordinariamente bueno, hay otra empatía, otro feeling, ¿no? Sí. En Italia quizá, sí. Sí, claro. Y en Portugal. Claro. Pero Claro. Pero
España es una cosa muy especial, Italia lo es también. Empezamos por la gastronomía, ¿no? Qué bien que comen los españoles, qué bien que comen los italianos, qué maravilla. Por favor. Pero seguimos con sus costumbres, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces para elaborar, digamos, un libro de este nivel, con este rigor, con este trabajo que además se te duplicó porque me contaste que te pasó algo Sí. que es cinematográfico? No es la primera vez que ocurre, ¿eh? No, tenía pronto el libro y cuando lo estaba corrigiendo, soy muy malo con la tecnología, muy, muy, muy malo. Ajá. No sé qué apreté y borré el libro completo, íntegro. Me dio una especie de ataque de pánico, empecé a temblar, me ahogaba, tuve que ir al médico, me pichicateó, tuve 2 días en la cama y dije, no, se acabó. Y arranqué de cero, 12 horas por día sentado en la computadora. ¿Cómo haces? Me decías tú. Porque yo he sido un trabajador más que... Mi trabajo ha sido... mi función ha sido de trabajo y no tanto de talento. Yo he ido acumulando expedientes y documentos a lo largo de los años. Y cuando me mudé, los metí en un contenedor y ya los tengo. Los más nuevos trato de conseguirlos, que me los envíe alguien de aquí. Sí, claro. O les pido gestiones a algún amigo, a Mauricio Rodríguez, a Mayra Tebot, a Mayra Barragán, sí. Y que me llamen a alguien y le digan necesito hacer tal cosa. Ahora te estaba mirando antes de venir, tengo el expediente de que es muy interesante, pero es más para una novela, El secuestro de Valentina Simón. Ese es un caso extraordinario. Extraordinario. Lo extraordinario es que esa chiquilina, vos sabés que hizo una historieta mientras estaba secuestrada en ese sótano, con cuadritos, en la que dibuja todo el proceso de su secuestro hasta llegar a ese sótano. Sí. La secuestró un abogado y escribano, Maris Currena. Su padre era un prominente gerente bancario, sigue siéndolo, de este país. Y su abuelo, que te vas a acordar, era el director de coros y de orquesta, Eric Simon. Sí. Es una historia muy interesante esa también. Un caso especialísimo sobre el cual dimos la información, me acuerdo, en el informativo de su secuestro. Y tuvimos conflicto también allí con la familia. ¿Con la familia de ella? Sí. Sí, ella quería tener mucha distancia del tema. Incluso creo que vive en el exterior, no la he podido ubicar. Creo que vive en la Florida en estos momentos. En Estados Unidos, sí. Sí, en Estados Unidos. Pero bueno. Hubo ruptura de amistades incluso. En lo personal padecí eso. Sí. Pero aquí un tema que en alguna oportunidad hablamos contigo. Nosotros seguimos de alguna manera un protocolo después de largas discusiones. ¿Cómo informas de un secuestro? Primer punto. ¿En aquel momento? Sí. ¿Ocurrió? Claro. Pero ocurrió. ¿cómo lo informás cuando la familia te pide que no digas absolutamente nada? A mí no me interesa, no me importa. No es mi problema, es un hecho y la de gente tiene derecho a saber. Sí, que hay secuestros está viviendo en un lugar donde se producen secuestros. Claro. Segundo, y lo hemos hablado, está aconsejado con que concretamente en el caso de un secuestro se dé la información lo más rápidamente posible, porque después de las primeras 24 horas se borró todo. ¿Sí? Si la gente no sabe nada, bueno, en las primeras horas puede darse cuenta de un movimiento extraño al lado de su casa o en la vereda enfrente, después, chau. Depende quién cometa el secuestro. A ver cómo es. En este caso era un abogado y un escribano. ¿Qué? Había datos, llamadas telefónicas en celulares, contactos que luego hizo el individuo, hubo testigos, gente que anotó la matrícula del auto secuestrado. Es decir, fue un trabajo policial bueno, pero relativamente sencillo. Lo que se problematiza cuando el secuestrador es un delincuente habitual que lo único que pretende es obtener dinero o matar al secuestrado. Ahí se complica. Entonces, ¿Hubo complicidad de la chica? No. No hubo de ninguna manera, ¿no? Para nada, eso es absolutamente yo lo creo, una leyenda urbana. Yo creo que la chica fue una víctima de la situación total. Sin ninguna duda. No surge de ningún lado que haya sido... No. ¿Sabes qué, Jorge? Con nuestro trabajo, lo que está y lo que no está. Y lo que es, y no, esa manía que tenemos los uruguayos también, por tema partidario,
de la paranoia, de buscar la cosa que hay, lo ocultan y no lo dicen. La transparencia es la transparencia, loco. Y la gente tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber además el lugar donde vive, porque si no informamos que se ha producido un secuestro, claro. Estamos evitando algo que es uno de los puntos básicos de la información, es decir, alertar a los demás que están pasando ciertas cosas que se deben conocer, que son de interés público, de alarma pública, y además no está comprobado. Por el contrario, hay quienes sostienen que no es así, que el hecho de denunciar un secuestro sentencia al secuestrado. Eso es lo que dicen en Estados Unidos, pero no lo sé, la verdad que no lo sé. En Estados Unidos, cuando secuestran a alguien, inmediatamente lanzan la información. Sí, claro. Lo lees aquí, y los yanquis en ese sentido no son tontos, ¿no? Los uruguayos hemos sido un poco pacatos en cierto tipo de información, ¿no? Sobre todo en nuestra época, pedían, sobre todo en la época en que los medios eran partidarios. Sí. Cuando los medios eran partidarios, alguien estaba vinculado en un delito al partido del medio, siempre llegaba alguien a pedir que no se diera, o que se diera porque se mitigara la noticia. Uh-huh. Yo recuerdo en la época que trabajaba en el diario El Día, un notorio abogado que integraba el diario y que no era Enrique Tarigo, uh-huh, para que quede claro. Sí. Cada vez que tenía un cliente con un problema, aparecía por el diario en la redacción, no en la dirección ni en la página editorial. Y bueno, eso afortunadamente se fue apartando y se fue abriendo. Los medios se fueron profesionalizando. Aún aquellos medios que responden a un partido político tienen una información profesional y amplia. Vamos a citar el caso que yo conozco, El País. Sí. Notoriamente vinculado al Partido Nacional, pero es el mejor diario de este país, sin ninguna duda. El que da la información más amplia. Uh-huh. Incluso Voces, que comenzó siendo Voces del Frente, tiene información que otros medios de izquierda no dan, uh-huh, y que Alfredo García, me consta, se empeña en publicarla. Entonces la televisión se ha ido abriendo, se ha ido profesionalizando, aunque algunos los degüellen, ¿no? Sí, los obliguen a irse, pero bueno, en fin, así está el mundo, amigos. Así está el mundo, amigos. Las caras del mal. Trabajás con lo peor de una sociedad, sí, pero a la vez trabajás con lo mejor de una sociedad. Sí, claro. Trabajás con los dos polos. Sí, es verdad. Con los dos extremos. Es maravilloso eso. Es verdad, sí, es verdad. Porque hay un conocimiento del ser humano, de lo que es capaz el ser humano de hacer. Dios mío. Tenemos una capacidad de destrucción y de construcción tremenda. Somos seres ambivalentes. Bueno, el que mejor vio eso fue el creador de Hulk. Claro, está bien. Lee Falk, está bien. ¿no? Sí. La capacidad de recuperarte, de fortalecerte en los momentos de crisis. ¿Qué es lo que hablábamos del jugador al principio? Sí. Hay que apoyarlo para que se recupere, pero no lo otro. Raúl, ¿no has pensado que alguna de estas cosas pueden pasar al cine? ¿No te han dicho nada? ¿Alguien te sopló algo al oído? No me han dicho nada, te juro que no. Estoy en alguna conversación por el anterior libro que es Mercedes Pinto. Ah, sí. En alguna conversación en España. Pero son conversaciones, eso es un proceso muy largo. Sí. Trabajoso, porque es una historia de vida que perfectamente puede ser una gran coproducción, porque se desarrolla en España, en Uruguay, en Cuba, en Chile y en México. 5 países. Entonces tiene una cosa. Y estoy conversando nada más, porque es muy caro, es muy difícil, hay gente que le parece una historia apasionante, pero también aparecen otras historias que van desplazando a algunas de ellas. Sí, claro. En algún momento hubo una posibilidad del otro libro con la historia del secuestro de Aloysio Díaz Gomide. Ajá. Porque tenía muchos componentes políticos, componentes del gobierno de Estados Unidos, alguna conversación de algún amigo que fue corresponsal de un estudio jurídico que trabaja para una gran productora de Estados Unidos, que fue la que hizo Erin Brockovich. Ah, mirá.
Julia Roberts. ¿Te acordás donde se desarrollaba Erin Brockovich? En un estudio jurídico. Claro. La gente real de ese estudio jurídico, bueno, estuvimos conversando por esa historia de Aloysio Díaz Gómez, pero es muy largo, yo no lo voy a ver si sale. Claro. Hay muchos episodios de ese momento, ¿no? Está todo lo que tiene que ver con los secuestros a Pereira Reverbel. Claro, está todo relacionado, están todos juntos. Sí. Jackson, Pereira Reverbel, sí. Mitrione. Sí. Sí, también Claude Fly. Sí, y nos estamos olvidando del italiano que trabajaba Pellegrini Giampietro. Exactamente, que murió hace algún tiempo. Sí. Son todos ellos figuras realmente, es fascinante, ¿no? El que era fiscal de corte, Guido Berroribe. Ajá. El que era juez penal, Daniel Pereira Manelli. Sí. ¿Sabes que yo tengo entrevistas a Pereira Reverbel y al italiano a Pellegrini? Sí, a Pellegrini. Y una vez le pregunté a Otero, porque me gustaba el caso y me gustaba seguir adelante. Lo de Pellegrini era muy interesante. Pellegrini se calificaba como fascista, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero no fascista. Su padre había integrado el gobierno del Duce. Ahí está. Entonces él expresaba que una versión del fascismo diferente a como generalmente se entiende. Y era fascinante como él, que lo contó en un libro además. Sí, no lo leí, pero tengo ideas. Lo contó en un libro, sí, igual que Pereira Reverbel. Todo lo que vivió allí. ¿Qué te parece eso de convertir la cárcel del pueblo en un lugar turístico? Sí, justo estoy escribiendo una columna sobre ¿sí? Eso. Sí, me parece. Yo acabo de estar en Dresden. Ah, claro. Y en Dresden hay, claro, que es un gobierno fascista, sí, Dresden, de ultraderecha casi nazi, y tiene un museo en el que hay un museo sobre el nazismo que sojuzgó al país, sí, y sobre el comunismo que sojuzgó al país, juntos. Sí. A este gobierno de ultraderecha ni se le ocurrió eliminar el nazismo y dejar solo el comunismo, ni eliminar el comunismo y dejar solo el nazismo. Si la gente tiene derecho a saber todo, ¿por qué la cárcel del pueblo tiene que tener solo una versión? Si quieres hacer un museo, hacela completo. Claro. ¿Cuál es yo creo que es una locura locura, no lo conozco al señor, pero una expresión de deseos fanática del encargado de la memoria histórica de convertirlo. Yo no creo que nadie políticamente lo acompañe, ni la tendencia esta ni la que venga. Dicen que está como estaba. Está igual, sí, yo estuve hace unos años. Sí, con unas jaulas y todo eso. Igual, sí, a mí me interesaría de alguna manera visitarlo, conocer. Siento esas cosas. Claro, siento esas cosas como muy importantes, como me gustaría también visitar ahí en Boulevard Artigas, donde desapareció la mamá de Macarena Hellman, ¿verdad? Sí, claro. Que aparentemente también está en las mismas condiciones. La casona de que hablábamos hoy del libro de las caras del mal, del maestro, donde asesinaron al maestro Julio Castro. Hay una historia muy interesante con eso, que la encontré de casualidad. Ajá. La escribana que hizo la escritura para vender la casona a una persona que en realidad era un testaferro del Servicio de Información de Defensa, hizo la escritura y el vendedor no existe en el país, no existe, no está. O sea, es una escritura trucha. Esa señora es hoy juez, esa escribana, en Canelones, en la 13ª sección de Canelones. Transcurrieron 30 años, claro. Después que hizo esa escritura trucha, en el 77, en el 78 ingresa al Poder Judicial como jueza en el mismo lugar donde está ahora. Ahora alguien de la Suprema Corte leyó esa parte del libro y le iniciaron una investigación notarial. Qué extraordinario, ¿no? Su marido trabajaba con Gavazo en el Servicio de Información de Defensa. Sí. Y encontraron la escribana adecuada que se prestó a hacer esa escritura trucha. Señores, son 5 hechos policiales, pero que tienen que ver con la conducta del ser humano. En cada uno de estos capítulos ustedes van a encontrar esas contradicciones que llevamos en nosotros mismos, esas situaciones inexplicables que convierten de repente a un personaje que nunca pensaríamos que de alguna manera podría ser protagonista de un episodio así, en protagonistas de episodios así.
El primer capítulo dedicado a la ex jueza Anabela Damasco. El derrumbe de una infiel se titula. El capítulo 2, José Sarabia, verdugo de Jacinta y del jurado. Tiene que ver, como lo decía recién el autor, con el asesinato de la ternera. El capítulo 3, Héctor Paladino, el nazi de la escopeta recortada. El capítulo 4, Julio Castro, los huesos hablaron. Y el capítulo 5, Mario Fornibel, tortura, dignidad y deber. ¿Cuántas historias tenés? 5. 5 en este libro. Esto. Pero en ti mismo, ¿cuánto tenés para hacer? Hay muchos, sí, tengo muchos, sí. Sí. Historias impublicables también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? Porque no hay... porque no tengo elementos suficientes como para fundamentarlas. Podría contarlas como ficción. Sí. Pero para contarlas con nombre y apellido no tengo elementos suficientes y me parecería una infamia hacerlo. Señores, es un libro que recomendamos, Las caras del mal, Raúl Ronzoni, Fin de siglo. Les decíamos, un libro de 200 páginas aprox, que nos traen situaciones, nombres y personajes y escenarios de nuestro país, y que nos demuestran lo que decíamos hace un ratito. Tuve la suerte de que a la presentación asistiera mi pariente, el arzobispo de Montevideo, Monseñor Daniel Sturla. Ajá. Y entonces lo exhorté desde el estrado a que en su condición de arzobispo tratara de exorcizar todas las caras del mal que hay en Uruguay, ¿no? Y así asintía. Sí. Ojalá se pudiera. Ojalá se pudiera, en el Uruguay y en el mundo, sí, señor, porque estamos en un mundo muy complicado. Raúl Ronzoni, ha sido un gusto recibirte. Gracias por estar con nosotros. Y hasta el próximo libro, hasta la próxima conversación. Hasta la próxima. ¿Hasta cuándo te quedas en Montevideo? Hasta fin de mes para votar. Bien. Para votar el 26 y después me voy. No estaré en noviembre, si hay balotaje, que yo creo que sí, pero por lo menos vas a cumplir con parte de tu deber. Sí, claro. Estando aquí no tengo más remedio. Debo hacerlo. Raúl, gracias, Gracias, Suerte, hermano. hasta muy pronto. Seguimos adelante. Adiós.